Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. Comencemos con los titulares nacionales, sin perder de vista que la noticia internacional de esta madrugada ha sido este terremoto de una magnitud superior a 8 frente a las costas de Rusia. Algunos registros hablan de 8.0, otros de 8.7, incluso algunos se aventura a hablar de 8.8. Lo que sí es cierto es que sería el terremoto más poderoso desde el año 2011 y el sexto mayor en la historia desde que se tienen registros. Posterior al terremoto, alerta de tsunami para Japón, para Hawái, incluso para la costa de California en los Estados Unidos. En algunos casos ya ha llegado, ya han sentido el embate de las aguas con calles anegadas, incluso viviendas que han sido arrasadas. Incluso se dijo, ayer nada más ocurrió el terremoto, que en la proyección del tsunami pasaría por debajo de un huracán o de un tifón, en este caso categoría 3, un fenómeno, según los expertos, muy difícil de ver. Haremos seguimiento al tema del terremoto a lo largo del programa. En todo caso, y ahora sí, con el tema nacional, comencemos en F. La activista Sairam Rivas informó a través de su cuenta en X que más de 15 detenidos por razones políticas no tienen contacto con sus familiares. Algunos llevan meses, otros cumplen un año sin el abrazo o el contacto con sus seres queridos. Rivas es activista por los derechos humanos, pero pareja también del ex concejal de Caracas y detenido Jesús Armas. La nota es de F. Ahora en el Nacional leemos que la ONG Justicia, Encuentro y Perdón reiteró su preocupación por el embarazo de alto riesgo de la detenida por razones políticas Maykelis Borges, quien se encuentra en la semana número 38 de gestación y presenta signos de preeclampsia. A través de X, la organización denunció que a Borges no se le ha practicado estudios médicos necesarios, incluyendo ecosonograma o el seguimiento clínico adecuado. Según el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, Borges fue detenida el 29 de enero en Caracas y posteriormente trasladada al Instituto Nacional de Orientación Femenina, el INOF, en Miranda. El Nacional también nos tiene que la Policía de Investigaciones de Chile confirmó que identificó a uno de los principales líderes del Tren de Aragua, Junior Misael Castillo Betancourt, considerado el 10º cabecilla de la estructura de mando de la organización. Estaba detenido desde el año 2023, pero bajo una identidad falsa. Al sujeto de 43 años de edad lo arrestaron por tráfico de drogas, pero no se conocían sus vínculos hasta ahora. Bueno, y en paralelo encontramos en Contrapunto que el ministro para Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil, denunció que el gobierno de Estados Unidos mantiene secuestrados a 33 niños venezolanos en ese país y acusó al encargado de negocios estadounidense en Colombia, John McNamara, como autor material del crimen. Esa última es una cita textual. Son las 6:18 de la mañana en materia económica. Por cierto, recordar que hoy tendremos nuestra agenda económica a las 7 con Asdrúbal Oliveros. Pero en economía, banca y negocios nos tiene que la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico, CABECOM-E, precisó en un comunicado que la reanudación de las operaciones por parte de la empresa Chevron en Venezuela abre nuevas ventanas de oportunidad para el impulso de inversiones, la creación de alianzas y la expansión de iniciativas que integren innovación, sostenibilidad y crecimiento compartido. Desde el enfoque gremial que caracteriza nuestras comunicaciones, dicen, reconocemos que la reactivación de actores estratégicos en el ámbito energético tiene el potencial de generar impactos positivos en diversas áreas de la economía nacional, incluyendo el sector tecnológico y comercial. Hasta ahí la cita. Luego en Mundo UR encontramos que la Cámara de Comercio Venezolano-Italiana busca la afiliación del mayor número de empresarios en el centro-occidente del país como parte de un reimpulso que tienen hacia esa región. El reporte lo tiene Ramón Vélez. Su presidente Álvaro Perezutti asegura que el objetivo, aparte de afiliar, es escuchar las necesidades que tengan para así buscar de solución a las problemáticas que tengan quienes conforman a la comunidad empresarial venezolana-italiana. Álvaro Perezutti, presidente de la Cámara de Comercio Venezolana-Italiana, 10:45 de la mañana. Es una necesidad que tenemos nosotros, los presidentes de las cámaras, seamos nacionales, binacionales o lo que sea, de oír de boca de los mismos agremiados, de los miembros cuáles son sus vicisitudes, cuál es la problemática, cuál es el porqué que algunos tienen éxito y otros no tienen éxito, y qué es lo que hay que hacer para que la gran mayoría tengan éxito. Las declaraciones las ofreció durante una visita que realizó en Barquisimeto. Allí conversó temas de interés con la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Venezolana-Italiana, que hace vida en el estado Lara. Y en Banca y Negocios tenemos que Gretsy Marín, presidenta de la Asociación de Agentes de Carga y Aduanas de Venezuela,
afirmó que para el segundo semestre del año las exportaciones del sector privado tienen altas perspectivas de crecimiento debido a la concreción de acuerdos relacionados con permisos de ingresos hacia China, aunque no ofreció detalles sobre los volúmenes, esos que llaman volúmenes interesantes que se podrían exportar. La representante de Asocap detalló que hay una serie de productos que reportarán crecimiento en sus cantidades de comercialización, sobre todo hacia China. Habla de cacao, de frutas tropicales, metanol y metales también. Volviendo a Mundo UR, encontramos que las granjas de huevo en Táchira están en constante riesgo de cierre por competencia ilegal. El reporte es de Yoiri Sosa. En el estado Táchira, los productores de huevo expresan su preocupación por el continuo contrabando hormiga que ingresa desde el departamento norte de Santander, Colombia, y que pone en riesgo a los productores locales. Presidente de Asopro Huevo, Yuvan Rosales. Más de 5.000 personas, productores de huevos del estado Táchira, estamos amenazados y en peligro de cerrar nuestras granjas por la fuerte entrada de huevo colombiano hacia el estado Táchira. El huevo que viene de Colombia es un huevo que viene ya más viejo, tiene un huevo batido, de menor calidad, por el tema de la trazabilidad del mismo. Nosotros producimos bajo unas condiciones muy diferentes a las que se producen en Colombia. En Colombia tienen créditos fáciles, apoyo económico y financiero de parte de las instituciones privadas y públicas. Nosotros tenemos un bloqueo económico que nos afecta directamente a nosotros porque nos cuesta más para traer el maíz, para traer la soya, para traer todos los insumos que se requieren, se necesitan para producir. Rosales agregó que producir una caja de huevos en el estado Táchira tiene un costo aproximado de $35 cuando la gallina está en su vida útil, pero cada 100 días aproximadamente el costo aumenta a $42.5, pues deben reponer a las ponedoras por nuevas pollitas que comenzarán a producir 16 semanas después aproximadamente. El llamado es para las autoridades a poner realmente un punto sobre esta situación, que nos reciba el gobernador, el jefe de la SODI, el jefe de la red, para explicar nuestra problemática. Espera que esta situación mejore rápidamente antes que empiecen a cerrar las granjas pequeñas y la problemática escale afectando la producción local. También en materia económica, Crónica 1 nos tiene que familias en Bolívar reorganizan su día a día para garantizar los servicios básicos y dejan de lado derechos como la recreación, según un informe del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Católica Andrés Bello en Guayana. La encuesta nos permite ver cómo viven y sienten las personas en un contexto marcado por tensiones sociales, movilidad, zonas fronterizas y rezago económico. Su utilidad está en servir como insumo para diseñar políticas públicas contextualizadas, más justas y efectivas. Esto lo dijo Aiskel Andrade, directora del Centro de Estudios Regionales de la UCAP en Guayana. Bueno, en materia de educación, precisamente, el diario nos tiene que en la Gran Caracas aumentos en las inscripciones y las mensualidades ocurren tanto en colegios netamente privados como en aquellos que son subvencionados por formar parte de la Asociación Venezolana de Escuelas Católicas, la AVEC. La ubicación es un factor importante en cuanto al costo de la inscripción y la matrícula de los colegios privados. Las escuelas en el oeste y centro de Caracas cobrarán para el año escolar 2025-2026 inscripciones que van desde los $120 hasta los $300 y mensualidades que van desde los $45 hasta los $75. Más hacia el este de la ciudad, las inscripciones sobrepasan los $1,000, mientras que las mensualidades superan los $250. Aquellas instituciones que son bilingües y que incluyen más actividades deportivas, artísticas y tecnológicas tienen tarifas aún más elevadas. El detalle en El Diario. Luego en la prensa de Lara tenemos que, según el presidente del Colegio de Profesores de esa entidad, Luis Arroyo, en el estado se requieren al menos 5,000 docentes especialistas en ciencias y matemáticas para cubrir las necesidades académicas del nuevo año escolar 25-26. Aseguró que esa cifra representa aproximadamente 90% de las vacantes registradas en el área de educación media general. Arroyo mostró la preocupación del sector ante la ausencia de personal calificado que enseña a los estudiantes y explicó que se debe a múltiples factores: renuncias masivas por bajos salarios, jubilaciones sin reposición y la migración de docentes hacia otros países en búsqueda de nuevas oportunidades laborales. Y en Crónica 1 encontramos que familias venezolanas cruzan la frontera para escolarizar a sus hijos en Colombia y huir de la situación educativa en Táchira. Natalie Roa, madre de 3 niños, decidió sacarlos de la escuela local cuando las clases se reducían a 3 veces por semana con pocas horas efectivas. Cada mañana los niños cruzan el Puente Internacional Simón Bolívar para tomar un autobús que los recoge a las 6 de la mañana y los lleva a la escuela en Colombia. Más de 3,000 estudiantes venezolanos ya están matriculados en Cúcuta, según la coalición sindical de Táchira. La emergencia educativa en la frontera colombo-venezolana se profundizó hace más de 10 años. En 2024, según denunció la coordinadora del Observatorio de Educación en Táchira, Zuli Mora, casi 50% de los estudiantes en la región
abandonaron las aulas en el primer trimestre del año. Repito, el reporte es de Crónica 1. Luego, en materia de sucesos, el diario nos tiene que en Amazonas, una avioneta militar con al menos 10 personas a bordo, entre ellas miembros del pueblo indígena Yanomami, se precipitó a tierra el día de ayer. Horas después del accidente, efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana lograron rescatar con vida a 3 ocupantes. El siniestro se produjo mientras la aeronave se dirigía desde Puerto Ayacucho hasta la comunidad indígena de Parima B, en el municipio Alto Orinoco, en plena zona selvática. El gobernador de Amazonas, Miguel Rodríguez, explicó que 7 de los tripulantes eran indígenas, Yanomami, que recibían atención médica en Puerto Ayacucho, y los otros 3 tripulantes eran militares encargados de su traslado. Autoridades indicaron que una falla técnica fue la causa del accidente, aunque los detalles específicos aún no han sido revelados. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana mantiene operaciones en el área para continuar con las labores de búsqueda y rescate del resto de los ocupantes. 7. No se ha precisado la localización de la avioneta ni el punto exacto del impacto debido a las condiciones geográficas complejas de esa región. En Mundo OR encontramos que en Falcón 2 mujeres murieron y 3 personas más resultaron heridas tras el vuelco de una camioneta en la carretera nacional Coro-Punto Fijo. Douglas Durán tiene este reporte. El hecho se originó en el sector La Enramada de la parroquia San Gabriel, jurisdicción del municipio Miranda. Según los reportes, el aparente exceso de velocidad del conductor ocasionó que la camioneta Toyota Tundra volcara quedando a un costado de la vía. En el hecho, todos los ocupantes salieron expulsados del vehículo y quedaron dispersos a los costados de la carretera. Una mujer identificada como Carol Riera, de 40 años, murió en el acto, mientras que otra, que respondía al nombre de Idaira Sierra, de 50 años, murió cuando era atendida en una clínica de Punto Fijo. Los otros ciudadanos que resultaron lesionados quedaron identificados como Antonio Rodríguez, de 45 años, Giovanni Preciado, de 30 años, e Idalis del Carmen, de 56 años de edad. Todos fueron trasladados a un centro asistencial. Son las 6:27 minutos de la mañana, en tal cual leemos que al menos 4.761 mujeres, niñas, adolescentes venezolanas fueron rescatadas de redes de trata de personas entre los años 2019 y 2023 en distintos países, según datos presentados por la ONG Mujer durante un seminario organizado por la Universidad Católica Andrés Bello. Estefanía Mendoza, abogada especialista en violencia de género, integrante de la ONG, detalló que solo en 2023 unas 1.395 venezolanas fueron rescatadas de redes de trata de personas. Advirtió que en el contexto actual, Venezuela es un escenario ideal para el fenómeno de la trata. Especialistas solicitaron a las autoridades que se discuta y apruebe una ley especializada contra la trata de personas. Mire usted, hoy siendo día contra la trata de personas, lo comentamos al inicio de nuestro programa. Un programa que va a tener hoy varias cosas. Al regreso de la pausa estaremos abordando el tema lluvias y tendremos varios reportes, algunos de ellos en vivo, el de Apure específicamente, aunque revisaremos otras regiones. A partir de las 7 de la mañana, claro, tendremos con los titulares internacionales y deportivos también, pero a partir de las 7, nuestra agenda económica con Asdrúbal Oliveros. Luego, a partir de las 7:35, 7:40, estaremos revisando el caso de Álvaro Uribe Vélez, luego la sentencia conocida el día de ayer. Vamos a hablar de países que apuntan al reconocimiento de Palestina para presionar a Israel a que cese los ataques en Gaza. Eso lo conversaremos con el internacionalista Paulo Bota. Y luego a partir de las 8, tendremos la rocola de Betsy Mar Díaz, abogada, pianista, poeta, directora artística, hija de Simón Díaz, y eso también forma parte de su extenso y nutrido currículum. Son las 6:29 minutos de la mañana. En publicidad les quiero hablar de KFC. Hoy puedes ordenar el Mega Box de KFC. Es un menú completo para compartir que contiene 12 más 1 productos por un precio de 12 más 1. Así que ve a cualquiera de las tiendas KFC en todo el país y ordena tu Mega Box 12 más 1. Viene con 2 Chicken Crunch, 4 Hot Wings, 3 strips, 2 papas regulares, 2 bebidas por un precio de, insisto, 12 más 1. También puedes ordenar por delivery y en el autoservicio, claro. Síguelos en @KFCVZLA y descubre todo lo que tienen para ti. KFC. Auténticamente crispy y siempre original. Y vamos a hablar de los camiones Fotón, porque si quieres un vehículo a tu medida, Fotón puede preparar los suyos para que la carrocería que tu empresa necesite pueda ser instalada, ajustándolos con precisión a tu necesidad. Esa versatilidad te permite configurar la herramienta de trabajo ideal para cualquier desafío. Desde el Truckmate hasta los camiones pesados, tienen ellos la solución. Además, con un respaldo de repuestos garantizado y amplia garantía. Tu inversión está segura, lista para el trabajo más exigente. Fotón te hace la carga más ligera.
¿Y Osole Baby qué son? Pues las más deliciosas compotas, elaboradas con pulpa de las mejores frutas, ricas en vitaminas y con el sabor que encanta a los bebés, tan deliciosas que no dejan nada. Búscalas en 10 deliciosos sabores. Hay manzana, hay pera, frutas mixtas, durazno, la novedosa combinación de manzana, pera y fresa y muchas más. Encuéntralas también en su nueva presentación sin azúcar. Esas las vas a reconocer por su empaque color blanco. Comienza su historia con las compotas Osole Baby. Comienza su historia con los sabores de la vida. Y hablemos de tu negocio, que es un sueño hecho realidad, ¿cierto? Porque has dedicado tiempo, esfuerzo, dinero para hacerlo crecer. Entonces, asegúralo. Contrata la póliza de seguro de industria y comercio de Mapfre y siéntete respaldado ante cualquier imprevisto. Ofrece múltiples opciones de cobertura para que selecciones la que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto. Y sigue adelante con tranquilidad, prosperando. Consulta con tu asesor de seguros o contáctalos en todas las redes sociales como @Mapfre_VE. Mapfre, 82 años cuidando lo que te importa. Publicidad autorizada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Cierro hablándoles de Gama. Si estás listo para desconectarte, en Gama 360 La Trinidad saben lo que necesitas. Por eso tienen acceso directo a la imponente montaña del Volcán. Recorre sus senderos, la naturaleza, desafía tus límites con actividades al aire libre y luego, al finalizar, refréscate con un delicioso smoothie o recarga tu energía en la tienda. También puedes dar un paseo por los locales comerciales porque tienen estacionamiento gratuito. Conveniencia, naturaleza y energía solo en Gama. Sin ti, no hay nosotros. Y este es un muy buen tema, muy suave para esta hora. Simple Ready, si no me conoces hasta ahora... Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía. Guarenas, Guatire, Maturín. Táchira, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. Son las 6:39 minutos en la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Habíamos dejado para esta parte del programa, antes de los titulares internacionales y deportivos, el tema lluvias. Comencemos en Mundo UR. Allí leemos que en Puerto Ordaz, en Bolívar, comunidades asentadas en las riberas del río Caroní están alerta ante el aumento en el nivel del afluente, mientras que autoridades ejecutan labores preventivas ante posibles inundaciones. Este reporte lo tiene desde Bolívar Carlos Uniaga. Delia Pérez, una habitante del estado Bolívar, dijo estar preocupada por el aumento en el nivel del río Caroní. Ella es residente de la comunidad José Gregorio Hernández en Puerto Ordaz, en Ciudad Guayana. A medida que el Orinoco incrementa su nivel, lo mismo pasa con el Caroní. Domingo, 4 de la tarde. Entonces dicen que le van a sacar a la gente de aquí, los que estén los más... Pero es que todos estamos iguales, porque los que vivimos arriba, entonces cuando el río crece ayer tenemos que pasar pies para allá, y ese es un peligro. Hace una semana fue instalado un muro hecho con sacos de arena al final de la calle donde vive Delia. Ella duda de la efectividad de la medida. Dice que si el volumen del agua aumenta, el muro no podrá contener una inundación. Esa que llega a crecer, mijo, eso no basta para eso, va paso y ya. ¿Tú sabes qué agua es agua? Olvídate. El Orinoco aumentó 7 centímetros en Caicara, municipio cedeño, y este lunes 28 de julio se ubica en 35.15 metros sobre el nivel del mar, es decir, continúa en alerta roja en esa zona. En Ciudad Bolívar y Ciudad Guayana sigue en alerta amarilla con mediciones de 17.30 y 11.7 respectivamente. Los habitantes de la comunidad José Gregorio Hernández guardan la esperanza de que en este 2025 no se registren inundaciones, pero dijeron estar preparados para evacuar sus hogares en caso de ser necesario. Entre tanto, autoridades aseguran que están atendiendo a las familias afectadas con operativos de salud y alimentación. Y el ministro de Transporte, Ramón Velázquez, aseguró que las labores que realizan en la población de Camaguán, afectada por las lluvias, han permitido disminuir el volumen del agua que mantiene inundada a 62 comunidades, quise decir, de este municipio de Guárico. Desde allí el reporte lo tiene, en este caso, Jorge González. El ministro publicó en su cuenta en Instagram que en la Troncal 2, carretera nacional que conecta a Camaguán con el estado Apure, además de estar colocando una tubería de 120 pulgadas en el sector La Negra, también se ha realizado un corte en la vía para drenar las aguas del río Portuguesa. Martes, 11:20 de la mañana. Pasando revista al primer canal de drenaje que hicimos en el sector La Negra. Se ve que el volumen de agua que está bajando es muy significativo. Aquella zona de la vialidad no se veía y el agua bajó, y para acá también se ve cómo el agua ha bajado muy significativamente. Por su parte, el alcalde del municipio Esteros de Camaguán, Emilio Ávila, indicó que serán distribuidos en las comunidades afectadas más de 2.500 módulos de comida. Martes, 11:30 de la mañana.
Estamos recibiendo en este momento 2.500 números de prestación. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Atender todo el eje de La Negra, Rosamita, Mística, Las Caritas, así como también los Mazaguaron. Pasado mañana estaremos atendiendo Puerto Miranda. En Camaguán, un total de 9.974 familias están afectadas por las inundaciones y más de 1.600 personas fueron reubicadas en 21 refugios destinados en la población. La voz de Jorge González desde Guárico. Mire, se acaba de cumplir un mes. Estando nosotros en Mérida la semana pasada, se cumplió un mes de estas lluvias que han causado estragos. Allí en Mérida sí, pero también en otros estados andinos, luego su impacto en los llanos. Hemos contado ya 20 ondas tropicales de las 40 a 45 que tendrían un impacto, incidencia directa en nuestro país durante esta temporada. Son muchos los estados afectados ya y uno de los más recientes, Apure, donde han calificado las lluvias como torrenciales. Y Apure nos vamos a través de Alexander Medina, él es periodista de Fe y Alegría. Alexander, muy buen día, ¿cómo está? Hola, saludos Román, encantado de conversar con ustedes. Muchas gracias por atendernos. Alexander, primero, ¿cómo pasaron la noche? ¿Cómo amanecen el día de hoy en términos de lluvia? Chicos, te cuento, y perdonas la informalidad, que este martes 29 estuvimos algo contentos porque hizo mucho sol, sobre todo en horas de la tarde, hizo mucho calor en horas de la noche y de hecho varios reportes incluso que nos ofrecieron desde Protección Civil, Apure, el río Apure, descendió 1 centímetro y esto de alguna manera representaba ser una buena noticia porque de alguna manera también pues se venía monitoreando por parte del gobierno regional algunos diques de contención que están protegen a la ciudad de San Fernando justamente por las aguas del río Apure. Pero a esta hora que estamos conversando entre ustedes y nosotros, a esta hora en vivo y directo ha comenzado a llover. Y esto ya sí genera un poco más de preocupación, porque ese veranito corto que vivimos desde el domingo, día de elecciones, en horas de la tarde, el lunes también hizo bastante sol, ayer también hizo bastante sol, pues hoy se ha transformado en una lluvia que ha comenzado a caer y nuevamente entonces se elevan los niveles de emergencia, los niveles de alerta. Para cerrar este primer contacto, Román, contarte que el río Apure ayer descendió 1 centímetro, es decir, pasó de 45 metros, 70 centímetros, bajó a 45.69 y eso para las autoridades pues significaba ser una buena noticia. Claro, no parece mucho, pero sí lo es. Sí, por favor. Hoy ha comenzado a llover y esto pudiera de alguna manera prolongarse hasta las horas del mediodía y ya, bueno, los efectos de una lluvia prolongada en San Fernando son bastante serios, son bastante contundentes. Ahora, ¿qué balance podemos hacer, Alexander, de este mes desde el inicio de las lluvias? Entiendo que muertos no, esa es una buena noticia, pero en términos de desaparecidos, de heridos, damnificados o viviendas afectadas, ¿qué se puede decir? De desaparecidos tampoco, y eso también es una muy buena noticia. De lesionados, pues no tenemos tampoco registro. Ahora, de personas damnificadas, tenemos siempre pues un desafío. Nosotros los periodistas acá en Apure, que tiene 7 municipios, todos están ya afectados por las lluvias y la crecida de varios ríos. A Apure le atraviesan 8 ríos en su geografía de 76.500 kilómetros cuadrados, Román. Entonces no tenemos, digamos, datos precisos. El gobernador del estado Apure, Wilmer Rodríguez, en un momento determinado habló hace 2 semanas atrás de unas 53.000 personas afectadas, pero allí no podemos distinguir, no podemos discriminar cuántas son realmente afectadas y cuántas quedan damnificadas. Sin embargo, ayer en una investigación que hicimos en San Fernando, en la capital del estado Apure y en el municipio capital, logramos determinar en un refugio que se ubica en la sede de la Universidad de los Llanos, Ezequiel Zamora Uneyes, hay 600 personas que alojaron en los salones de clase que provienen de 2 caseríos de San Fernando, Isla Apurito e Isla Elba. Eso están atravesando el río Apure y forman parte pues de la parroquia San Fernando de este municipio capital de Apure. ¿Y por qué son personas damnificadas? Bueno, porque el río les creció, se metió en sus sembradíos, en sus viviendas, que son viviendas con mucho deterioro por años, y tuvieron que ser sacadas en canoas
para llevarlas entonces a esta sede universitaria que funciona como refugio. Pero también San Fernando, o el gobierno de San Fernando, ha tenido que acobijar, Román, a unas 600 personas, perdón, a unas 900 personas digamos, del barrio Altos de Puerto Miranda, que pertenece al municipio Esteros de Camaguán del estado Guárico, pero que está vecino a San Fernando porque solamente lo separa el puente María Nieves que está sobre el río Apure. Estas personas han sido atendidas por la alcaldía de San Fernando, ubicadas en algunas escuelas de San Fernando, porque toda esa zona del estado Guárico está totalmente inundada, está totalmente anegada. Son personas que incluso con imágenes que hicimos circular el día domingo, justamente en plenas elecciones, a través de nuestra página web de Radio Fe y Alegría Noticias, quedaban a orillas de la carretera, con sus camas, cocinas, colchones. Además, era una imagen demasiado dramática, y bueno, al final pues pudieron ser atendidas. Hay también que decir que iglesias evangélicas, grupos de solidaridad se han activado para llevarles comida, porque bueno, prácticamente quedaron a la intemperie. Wow. Esto es lo que podemos contar en términos de damnificados. Estamos conversando con Alexander Medina. Alexander es periodista de Radio Fe y Alegría. Alexander, ya vamos a hablar de la vialidad que le has mencionado, pero también mencionabas los refugios. Hablabas de uno de ellos que tiene 600 personas. Pregunto, ¿cuántos refugios se estarían operando? ¿La gente conoce a dónde puede ir en caso de que su vivienda sea afectada? Y en todo caso también, ¿qué ofrecen esos refugios? Una vez las personas allí, ¿qué les dan? Bueno, en el caso de San Fernando tenemos información que hay 4 refugios o 4 sitios de albergue para atender a personas, no solamente del municipio de San Fernando, sino, Román, del municipio Achaguas. Hace unas 2 semanas, que fue noticia nacional, conocimos cómo el río Apure se inundó. Anegó por completo la población de El Samán de Apure, que está ubicada pues en el municipio de Achaguas. Eso está a 1 hora 20 minutos de San Fernando de Apure. Bueno, esas personas, unas 700 personas, fueron trasladadas desde ese pueblo rural de Achaguas hacia San Fernando y fueron ubicadas en un par de refugios, en 2 escuelas que fueron habilitadas, además que coincidía con el final del año escolar. Sí. Pero decirte que la gente sabe a dónde tiene que acudir, pues no. Hay una comunicación bastante informal por parte de las autoridades regionales, porque recorren mucho al TikTok, recorren mucho al Instagram, pero ciertamente no son los medios de información con que la gente se entera pues de algunas acciones gubernamentales, y sobre todo en este tipo de circunstancias donde prácticamente se ha perdido la conectividad, porque debo complementarte esta información, y es que a partir de la ruptura de la carretera La Negra, Estado Guárico, con San Fernando, el día sábado, bueno, esto comenzó el día viernes, pero el día sábado se terminó de concretar esa ruptura, también se dañó la fibra óptica que nos provee servicios de conectividad a San Fernando, y de hecho en nuestra emisora de radio, la local, no tenemos servicio de conectividad desde el día domingo. Entonces la gente no se está informando por redes, no se está informando por plataformas, además que bueno, tú sabes muy bien el fenómeno de la desinformación. Entonces hay muchas cosas que se publican, que se especulan, pero no hay como una información precisa que por parte del gobierno se pueda aportar a esta persona. Claro. Lo cierto del caso es que, bueno, se van dando las acciones, la gente de alguna manera va reubicándose como puede. Hay muchas familias que también están ayudando, esto también hay que decirlo como un gesto de solidaridad, y están acogiendo en sus propias casas pues algunas de estas personas afectadas. Mira, Alexander, y otros servicios, has hablado de la conectividad, ¿qué hay de agua potable, electricidad, combustible, gas? Bueno, el tema del combustible ayer realmente fue crítico. De hecho, preparamos un despacho para nuestra red nacional. Ayer las personas en las paradas, Román, de transporte público de San Fernando pasaron en promedio 1 hora, porque no llegaba ni autobuses ni carritos por puestos para cubrir o dirigirse pues a su destino. Y te estoy hablando de alrededor 5 de la tarde cuando iban saliendo de sus trabajos. ¿Qué ocurre con el combustible en San Fernando? El día domingo, en plenas elecciones, el gobernador de Apure, Wilmer Rodríguez, anunció por TikTok que había conseguido una gabarra, una chalana de esas que conocemos, sobre todo que pasan por el río Orinoco, y que eso iba a permitir
o iba a posibilitar que las gandolas de combustible que provienen de Yagua, estado Carabobo, y que tienen que hacer un recorrido de aproximadamente 600 kilómetros hasta San Fernando, podían llegar a surtir no solamente la capital de Apure, Román, sino también a Puerto Ayacucho, porque desde acá pues se llega justamente hasta el estado Amazonas. Claro, hay que atravesar también el río Orinoco. Sí. Sin embargo, cuando comenzaron a hacer las pruebas de resistencia de carga de esta chalana, la misma se abrió y no se pudo hacer el pase desde ese punto de la carretera La Negra San Fernando hacia la capital del estado Apure. Por tanto, San Fernando amaneció ayer sin gasolina, hoy vamos a seguir sin combustible, y decía el gobernador, bueno, creemos que en 3 días podemos solventar el problema. Entonces tenemos en este momento una crisis de combustible. También ha habido problemas con el agua potable porque, bueno, se afecta también el punto de captación principal que está en el puente María Nieves, que está sobre el río Apure, y abastece a unas 150,000 personas aproximadamente del municipio de San Fernando. Y además también pues están los constantes apagones, que no es nuevo, no es nuevo en esta época de lluvia. Apure ha sido uno de los estados más afectados en el sistema eléctrico regional, pero por supuesto se han acentuado pues en los últimos días. Y para terminar, Alexander, y agradeciendo además este amplísimo, completo reporte, sabemos que hay vías afectadas, que la vialidad se ha visto afectada, pero al punto de tener zonas incomunicadas, ¿hay alguna zona hoy de Apure que esté incomunicada? Sí, hay una zona, claro, nos hemos centrado un poco en la capital del estado Apure, pero hay una zona, hay un municipio, el José Cornelio Muñoz, que está a unas 3 horas de San Fernando, su capital Bruzual. Esta zona ha estado muy impactada por lo siguiente, porque Bruzual recibe todo el tránsito que proviene del estado Barinas. Además hay mucha comunicación con el estado vecino Barinas. Esa carretera que está en un punto que se llama Puerto Nutria está muy afectada por producto pues de la socavación que el río Apure también ha hecho sobre esta vía. Pero además hay un puente que se cayó entre Bruzual y Mantecal, que es la otra población más conocida de este municipio, el puente El Muerto en el sector Las Llamitas. Hace unas 3 semanas aproximadamente el río Apure también se lo llevó por completo, Román, y con esto cierro, porque ayer justamente se daba la información que se encontró el cuerpo de una niñita, lamentablemente hubo una tragedia la semana pasada, el miércoles 23 de julio, cuando un vehículo que hacía un viaje desde el Orza hacia Barinas, tenía que pasar por esa vía. El chofer no sabemos por qué no sabía que allí no había puente, no había señalización, el carro cayó sobre el río. Pudieron rescatar a las 4 personas, a los adultos que iban en el carro, y la niñita de 7 años, que no pudo ser localizada en esos días, apareció en el día de ayer rescatada por unos pescadores. Ese municipio, José Cornelio Muñoz, está prácticamente incomunicado desde su capital Bruzual con el resto del estado Apure. Esa es la zona para nosotros, en términos reporteriles, es la zona más complicada en Apure. Alexander, de nuevo agradecer este contacto a esta hora de la mañana y permitirnos ver a través de ti cuál es la situación en Apure a la fecha. Gracias, Alexander. Gracias a ustedes por el contacto. Un gusto, feliz día. Alexander Medina es periodista de Radio Fe y Alegría. Esta es la situación en Apure, porque es verdad, mucho hemos hablado de Mérida, de los estados andinos, hablamos también de los llanos. Apure es una muestra de lo que ocurre, pero ojo que hacia Oriente también. Por ejemplo, en Mundo UR leemos que productores agrícolas de zonas extraurbanas de la capital de Sucre reportan también afectación por crecida de los ríos. El reporte lo tiene Ariana Ágreda. Las siembras de yuca, ñame, ocumo y maíz de los agricultores de la zona de Santa Fe se vieron afectadas producto de las inundaciones provocadas por las crecidas de los ríos. Las vías se ven cada vez más deterioradas y esto pone en riesgo la movilización de hortalizas y otros rubros del campo hacia distintas zonas del país. Alirio Sotillo, habitante de la zona. Hay unos camiones que bajan 60,000 toneladas de verdura hacia 3 estados del país, hacia Sucre, hacia Anzoátegui, hacia el estado Bolívar, y va a ser imposible que transiten por acá, por esta vía. Los productores se las ingenian para salvar lo poco que les quedó de sus cosechas y aseguran que deben esperar nuevas temporadas para volver a sembrar. José Alejandría, productor de la zona.
Yo también fui afectado con esta lluvia, bueno, tenía una siembra de maíz y todo eso me la arrasó el agua también. Bueno, tendríamos que esperar de aquí otro, por decir 6 meses más, porque eso cuando vuelvan otra vez, pues tenemos, por decir 6 meses, cada 6 meses que vienen los inviernos, nosotros es que sembramos otra vez. Ante la proximidad de nuevas ondas tropicales, autoridades de la región informaron que mantienen el monitoreo de los niveles de los ríos y las limpiezas de las quebradas de los distintos municipios. El reporte de Ariana Ágreda desde Sucre. Mire, comenzamos el programa comentando, y voy a conectarlo porque tiene que ver con clima, tiene que ver con tiempo, con el estado del tiempo, de este terremoto primero, un terremoto de magnitud 8 o superior a 8, que se produjo frente a las costas de Rusia en las últimas horas. Algunos reportes hablan de 8.0, otros de 8.7, 8.8 sería el registro mayor. De hecho, es lo que tiene ahora mismo en la pantalla de CNN. Y esto ha generado un tsunami. Primero, para hablar del terremoto, es el más poderoso terremoto desde el año 2011, pero también decir que es el sexto mayor en la historia desde que se tienen registros de los terremotos. Luego del terremoto, obviamente, alerta de tsunami para Japón, para Hawái, para California. De hecho, si vemos las notas de las últimas horas, las más recientes, esta, por ejemplo, de Los Angeles Times tiene 26 minutos y dice: sismo de magnitud 8.8 causa tsunami en las costas de Rusia, de Japón y de Hawái. De hecho, hay una localidad al norte de California, sería la única zona de los Estados Unidos continental, me refiero, no de las islas, pero de Estados Unidos continental, con alerta de tsunami. Hay imágenes esta mañana desde Sverdlovsk en Rusia de cómo pues la llegada de una gran ola lleva consigo lo que parecen ser depósitos, lo que parecen ser casas y luego arrastrados hacia el mar. De hecho, temprano se decía que el tsunami pasaría, cosa que ya ha debido ocurrir, por debajo de un tifón categoría 3, un fenómeno muy, muy difícil de ver según los expertos. Eso habría que conectarlo. Ya es titular, por ejemplo, de AFP, que varios tsunamis golpearon este miércoles partes del lejano oriente ruso y el norte de Japón, con advertencias activadas en toda la cuenca del Pacífico, incluyendo varios países latinoamericanos, tras este potente terremoto de magnitud 8.8 en la costa este de Rusia. Son las 6:59 minutos de la mañana. Permítame cerrar esta primera hora de nuestro programa con algo más de publicidad y en este caso hablarles de Fospuca. Cada día surgen nuevos retos, metas, razones para seguir trabajando por el país. 2025 es especial para Fospuca. Celebran 45 años comprometidos contigo. En cada calle limpia está el esfuerzo de un equipo que trabaja incansablemente